esta semana, esta es la semana en la que todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano. Viven 4 días lamentándose por mi culpa y por mi gran culpa, cargando una imagen, argumentando que ese es nuestro Jesús. Y van todos esos días a la iglesia. Sin embargo, los verdaderos creyentes no solo toman como santa una semana. Para un creyente, los 365 días son santos. Todos los domingos, para un creyente, es recordar que Cristo resucitó. Cristo resucitó. No solamente el primer domingo del mes de abril, sino cada domingo. De hecho, por eso nos reunimos el domingo. ¿Sí sabía eso? Porque recordamos que Cristo resucitó el primer día de la semana. No fue un sábado, no fue en Shabbat, fue el primer día de la semana. Ya no estaba en la tumba. Cristo resucitó, venció la muerte. Aún en iglesias cristianas suelen predicar particularmente temas evangélicos, mientras que los otros domingos, los otros 53 domingos, ¿cuántos domingos tiene el año? ¿54 55? 56. 56 y medio. ¿Cuántos domingos tiene el año, hermanos? Bueno, a lo menos ya no me siento tan mal, creo que todo. 54. Bien, y en algunas iglesias cristianas, este domingo predican sobre el evangelio y sobre la resurrección, mientras que los otros 53 domingos, nada, no trascienden al evangelio. Pero hermano, da gracias a Dios que usted está en una iglesia cristiana, cruciforme, cristocéntrica, que solo habla de Cristo en el día del Señor. Cada semana se te presenta Cristo crucificado, no solamente el día de hoy, no solo el primer día, el primer domingo del mes de abril, sino cada domingo. Se te expone a Cristo en sus diferentes atributos, en diferentes matices, en diferentes emboles, con analogías, con parábolas, con metáforas, de manera directa, de manera indirecta. Cristo siempre está permeando nuestros cultos. Y es que Juan 6, aunque no narra de la resurrección en este capítulo, de lo que sí nos habla es de los que serán resucitados por causa de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, esos pasajes que leeremos anticipan las bendiciones que trajo la muerte y la resurrección de Cristo. Porque hoy es domingo, como dice, de resurrección. Por lo cual quiero enseñarte algunas verdades que el texto nos mostrará en Juan capítulo 6. Y en nuestra historia estamos un año antes de la muerte de Cristo. Para ser exactos, en Juan 6:4, el narrista o el cronista, el narrador, nos dice que ya estaban en tiempo de la Pascua, es decir, faltaba un año, faltaba otra Pascua para la muerte de Cristo. Y Jesús está en medio de una predicación. El día anterior acaba de multiplicar panes y peces, le dio de comer a más de 5,000 personas, 5,000 hombres, para ser exactos, sin contar mujeres y niños. Al día siguiente la gente le busca porque quiere más pan y Jesús les está predicando. Ellos deben escuchar que no deben seguir el pan terrenal, sino el pan eterno. Deben creer en el pan eterno y deben contemplar el pan eterno. Así que ellos comienzan a escuchar que por medio de ello, por medio de seguir este pan, de creer en este pan, de contemplar este pan, ellos pueden tener vida. Entonces la pregunta sucede y llega a nuestra mente. La pregunta es, ¿en verdad tendré vida por seguir este pan eterno? ¿En verdad no moriré eternamente por seguir este pan eterno? ¿Tendré vida por creer en el pan verdadero? El Señor me introducirá en su reino si contemplo a Él, si lo sigo a Él, si creo en Él. El Señor me introducirá en su reino eterno. En pocas palabras, la resurrección, la vida eterna es segura. ¿Cómo se forma esto? Y es precisamente lo que quiero mostrarte el día de hoy. Solamente 2 cosas. La resurrección es segura y la resurrección es voluntad de Dios. La resurrección es segura y la resurrección es voluntad de Dios. Acompáñame a Juan 6:37.
Entonces, recuerde la pregunta, ¿cómo yo sé que resucitaré? Usted podrá decir, pastor, sé que el sacrificio de Cristo fue efectivo y sé que su vida justa operó que la muerte expulsara a Cristo de la tumba. ¿Sí sabe esto? Porque la razón por la cual Cristo resucita de los muertos es porque la muerte no puede retener a un justo. De esta manera, la muerte expulsa, el Hades expulsa, el Seol expulsa a Cristo de entre los muertos, porque solo la muerte retiene a los injustos. Y como Cristo vivió una vida justa, entonces Cristo tiene que salir de la tumba. Y Cristo salió de la tumba con poder, por su justicia. Y usted puede creer esto y lo entiende y lo sabe. Y usted podrá decir, pero habrá acaso, perdón, alguna verdad más que no sea confianza y seguridad de la resurrección? Y la respuesta es sí. La resurrección es segura porque el, hay eficacia en el Padre. Hay eficacia en el Padre. Ve el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, esta expresión no le echo fuera, usted la va a encontrar aquí y usted podrá preguntar, ¿qué significa? Bueno, a través de todo el contexto, es sinónimo a no ser resucitado, o a quedarse en la tumba, o a estar muerto eternamente, o a pagar la condenación. Entonces, el texto podría decir, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no quedará en la tumba, no quedará muerto. En primera instancia, hermano, es el Padre quien elige a los que resucitarán. El Padre determina voluntariamente, soberanamente, quién vendrá a la vida. Escucha, todo lo que el Padre me da. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que nos lleva? ¿Quién es el que nos introduce? El Padre. Todo lo que el Padre me da. Ahora, cuando el texto dice todo lo que el Padre me da, no quiere decir que son todos los humanos. Más bien, esta expresión es neutra. Todo puede ser cosas, personas, animales, aunque sabemos que por el contexto se refiere a las personas. Y estas personas que el Padre ha elegido darles a Cristo, vienen a Cristo. Por eso la resurrección es segura, porque el Padre trae a las personas de manera eficaz. Dice el texto, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Van a ir a el Señor Jesús. Es el Padre quien les da la fe para creer, para contemplar a Cristo, para seguir a Cristo. Es el Padre quien ha señalado a Cristo y las personas van a Cristo porque el Padre los ha enviado a Cristo. En otras palabras, tú vienes a Cristo, tú serás resucitado porque el Padre te ha elegido para que vayas a Él. Esto es maravilloso, porque esto exalta la soberanía de Dios. Mírame aquí, hermano, si tú estás aquí, es porque Dios así lo ha determinado. Te eligió soberanamente y te llevó a Cristo. Te llevó a Cristo. Un día cuando Él venga y tú seas resucitado, de alguna manera, si Cristo no viene y todos nosotros morimos, y Cristo viene, serás resucitado porque el Padre te atrajo a Cristo, te llevó a Cristo. No suelo contar parte de mi vida en una predicación, y usted lo sabe, pero meditando en este pasaje, comencé de melancólico cuando el Señor me trajo, me llevó a Cristo. Un joven de 15 años comenzaba a ir a la iglesia porque me invitaban a clases de jóvenes. Terminando la clase de jóvenes había un culto, el culto de las 7 creo, pero terminando la clase yo me salía corriendo. Yo no amaba al Señor, no quería escuchar nada, solo iba. No hacía nada más que ir. Aún cuando me quedaba en esas clases de jóvenes, yo jugaba con un hijo del pastor atrás, hasta atrás, me sentaba atrás para jugar, no ponía atención, no leía la palabra, no escuchaba nada, era un muerto que estaba en una congregación. No entendía nada, solo balbuceaba el que estaba hablando enfrente de mí. No tenía el deseo ni la intención de querer aprender a escuchar. Y al terminar, como he dicho, al terminar la clase, salía corriendo. Literalmente recuerdo salir corriendo muchas veces de esas clases de jóvenes para no estar en el culto. Yo no amaba al Señor. 15 años. Fue en el 2012, mes de julio, 16 años, en un rancho llamado Emanuel, en la ciudad de Tamaulipas. El predicador predicó, valga la redundancia, unos mensajes en las noches. Era un hombre alto, güero, de ojos de color, como yo.
¿Por qué se ríen? Ah, una de las dos últimas enseñanzas fueron la última noche de conferencias. El predicador dio dos últimas sesiones: esfuérzate y sé valiente, en Josué 1:9, y toma tu cruz y sígueme. Entre estas dos enseñanzas, esta última noche de conferencias, el predicador llamó a la gente al altar, como suelen hacer, y muchos jóvenes llegaron a ese lugar donde él estaba. Yo estaba ahí por primera vez escuchando, por primera vez sentía, ven, ven, ven. Yo no fui, yo me quedé ahí parado, no, no fui, te voy a decir la razón. Yo estaba ahí parado, yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy entendiendo que me pides, toma tu cruz, deja tu yo, abandona tu yo, crucifícate y sígueme. ¿Qué es esto? No entiendo, no sé de la Biblia, no entiendo nada, no voy a pasar porque no entiendo, pero sé que tú quieres que esté ahí. De manera física yo no pasé, pero en mi corazón ahí estaba. Yo no sabía lo que estaba sucediendo en mí, pero algo sucedió esa noche. El Padre me llevó a Cristo. Al otro día, llegando a Veracruz, me propuse nunca faltar a la iglesia, leer la palabra siempre. Al poco tiempo después, antes de 6 meses, concluí por primera vez leer la palabra. Al año ya la había leído 3 veces y así consecutivamente. A los 17 años decidí dejar la universidad por estudiar el seminario. El llamado fue tan eficaz. El Padre me llevó a Cristo. Yo no lo deseaba, yo no lo quería, pero Él operó en mí, Él obró en mí para llevarme. Y ese es el llamado. No solo es para vivir una vida en Cristo, sino es enfáticamente para que cuando Él venga, tú seas resucitado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí estaba José María, de 15 años, sin ir al Padre. No quería, lo odiaba, no lo amaba, huía de Él. Juan 6:39, acompáñame. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La resurrección es segura porque el Padre eficazmente te lleva a Cristo. Por eso es segura. No es segura por causa nuestra. Nosotros no fuéramos nunca a Cristo. Lo odiábamos. No buscábamos a Dios. Estábamos perdidos. Como dice Pablo en los Romanos en el capítulo 3. Éramos incapaces de seguir a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que el Padre llama y los que ha llamado eficazmente vienen a la salvación y serán resucitados por la eficacia del Padre. El Señor hace una obra de regeneración maravillosa para que tú acudas a Él. Es un llamado eficaz. Ahora, sabemos que no todos vienen a Cristo, pero no es porque el Padre los llama y los llamados no quieren ir. Más bien es porque el Padre no los llamó. Y esto es así, pues el texto dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Viene a mí. Así que, hermano, si la gente no viene a Él, es porque el Padre aún no le ha llamado. Porque todo lo que el Padre me da, sin excepción, todos vienen a mí. Si tú estás aquí, no es porque de alguna manera fuimos muy sabios, inteligentes, doctos, es porque el Padre te atrajo con cuerdas de amor hacia la persona de Cristo. Algunos arminianos creen que el Padre ha elegido a todos y llama a todos. Pero eso no puede ser así, porque si llama a todos, entonces todos vendrían a Cristo. Pero si no todos vienen a Cristo, es porque el Padre ha llamado a los suyos. Porque es imposible que el Padre falle en traer a alguien a la salvación. Así que la resurrección es segura porque el Padre eficazmente nos trajo a Cristo. Y todo esto porque el Padre nos llama. Por lo tanto, la resurrección, hermanos, es segura. Nuestra resurrección, cuando Cristo venga y nos resucite, seremos resucitados porque el Padre no falla en llamar a sus elegidos y llevarlos hacia la persona de Cristo. Pero
hay un argumento más de por qué la resurrección es segura. Vaya al versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y nota, subraya, remarca, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes en qué radica nuestra seguridad? ¿Sabes en qué mora la seguridad de nuestra resurrección? En la obediencia del Hijo, en la obediencia de Jesucristo. Podría usted pensar, ok, voy a Cristo porque el Padre me ha enviado, pero Cristo puede rechazarme y no darme la vida que Él tiene. Tal vez no me la dé, tal vez no me dé la vida, tal vez no me resucite en su venida, pero esto no es así y no puede ser así, porque Jesús resucita a todo aquel que acuda a Él. El Hijo resucitará a todos aquellos que acudan con fe a Él y sabemos que si vienen a Cristo es porque el Padre les ha llamado. Ahora, ¿bajo qué méritos o bajo qué base entendemos que Jesús resucita a los suyos? Es en base a su obediencia. Y es que mientras algunos piensan que serán resucitados por su propia obediencia, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que seremos resucitados por la obediencia de uno, de Cristo. Ve el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para obedecer al Padre. En términos sencillos, por mi obediencia, por someterme a la voluntad del Padre, haré lo que el Padre me ha encomendado. ¿Y qué le ha encomendado el Padre? Dar vida a aquellos que acudan a Él. Dar vida a aquellos que acudan a Él. Hermano, si te das cuenta, escucha, en estas dos verdades no hay ninguna gloria en el hombre. Ninguna. El hombre no puede ser resucitado por su propia cuenta. No puede y no quiere. Versículo 36. Véalo, por favor. Fue lo que vimos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El hombre no puede ni quiere venir a Cristo. Versículo 40, Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no quiere la vida, no desea la vida, odia la luz, ama las tinieblas, repudia a Cristo. Estas acusaciones muestran claramente que el hombre no quiere venir a la vida. Así que nuestra resurrección futura es segura por el llamado eficaz del Padre hacia sus elegidos y por causa también de la obediencia del Hijo, recibiendo todos los que acudan a Él. Gloria a Dios por esto, porque no depende de mí la resurrección, depende de la eficacia del llamado del Padre y depende de la obediencia del Hijo. Si el Hijo fuera desobediente, rechazaría a todo aquel que venga a Él. Pero como es tan obediente y tan sujeto a la voluntad del Padre, se sujeta al Padre, de tal manera que hace lo que el Padre dice. Y el Padre ha dicho, quiero que lo resuciten. Y será resucitado porque así lo ha ordenado el Padre. Qué maravilloso. Gloria a Dios por Cristo y por el Padre. Pero pasamos al segundo punto. Ya vimos que la resurrección es futura, pero quiero mostrarte que la resurrección es voluntad del Padre. Ve el versículo 39. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, su voluntad tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Dar vida. ¿Has pensado en esto? Dios quiere que su iglesia sea resucitada por aquel que resucitó de entre los muertos. Y este es su propósito. Esto es glorioso. Tenemos un Padre compasivo, un Padre amoroso para con los suyos. Él nos ama de tal manera que su voluntad es que sus escogidos vengan a la vida por Cristo. Qué increíble. Ahora, nota esto. Jesús dice que la voluntad del Padre, primeramente, es no perder nada de lo que se le ha dado, sino más bien resucitar a los muertos o a los que el Padre le ha enviado. Y esto solo apunta a una sola verdad. No es que sean dos verdades diferentes. Esto es una sola verdad. No están aisladas, sino que es una sola verdad.
La voluntad del Padre es que los suyos tengan vida. Esa es la voluntad del Padre. Por eso te digo que la resurrección es voluntad del Padre. Porque si no te pierdes, lógicamente entonces vives. Y si resucitas, entonces vives. La resurrección de los hijos de Dios, la resurrección de los creyentes es voluntad del Padre. Dicho sea de paso, hermanos, el verso no muestra un estado intermedio. O te pierdes o vives. No existe un purgatorio. Jesús solo da dos lugares a donde el hombre va. O vas a la resurrección, o vas a la muerte, a la condenación eterna. Ahora usted podría preguntarse, ¿cuándo será esto? Porque ahora aquí vemos la voluntad del Padre. Jesús nos enseña que la voluntad del Padre tiene una agenda. Vea el versículo 39. Esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Qué es el día postrero? El día postrero es una mención normalmente judía, es una expresión coloquial para referirse al día en el que el Mesías establecería su reino. Es es lo mismo que pensaba Marta cuando su hermano Lázaro murió. ¿Qué le dijo Marta al Señor Jesús? Yo sé que resucitará en el día postrero. Es lo que pensaba un judío ordinario. Cualquier judío pensaba, un día la resurrección de los justos será efectuada y seremos resucitados. Ahora en el Evangelio de Juan, el día postrero está ligado con el reino venidero, tan ligado que es mencionado a causa del Hijo del Hombre, en el versículo 53, Juan 6:53. Estamos viendo el cuándo, la voluntad del Padre para los resucitados tiene una agenda, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Otra vez, no tendréis resurrección. No estarás en la vida eterna, no serás resucitado. No tendréis vida en vosotros. Si no recuerda usted, hermano, el Hijo del Hombre es el título que le es dado a aquel que vendrá a establecer un reino. Es un título expuesto en el libro de Daniel, donde el anciano de días le llega un hombre como el Hijo del Hombre, al cual le es dado dominio, poder, reino eterno, donde gobernará todas las naciones. Ese es el Hijo del Hombre. Sabemos que es Jesús. Así que Jesús, el día que venga a establecer su reino, a gobernar de manera eterna, a gobernar en su parucia, cuando venga en su venida a establecer su reino, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el día postrero. Todos los muertos que son de Él se levantarán de la tumba por Cristo. Ningún creyente en el Mesías, escucha esto, ningún creyente en el Mesías quedará muerto eternamente, sino que será resucitado para estar en el reino, para gobernar con Cristo. Así que esté usted seguro que la voluntad del Padre es que Cristo, cuando venga a establecer su reino en el día postrero, usted no permanecerá en la tumba, porque es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que usted no permanezca ahí, sino que sea resucitado en el día postrero, en el día en el que Cristo venga. Es justamente lo que vemos en 1 Corintios. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 20, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Él es el primero resucitado. Después de las primicias viene todo lo demás, o sea, nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí viene el orden cronológico, el escatológico, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, el primero resucitado, debe ser Cristo, fue Cristo, que es las primicias, y luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Nosotros. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo resucitarán?
en su venida, en la parucia, en el día postrero. Es la voluntad del Padre que los suyos, los creyentes, los hijos de Dios, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, resuciten en el día postrero, en la venida de Cristo. Amén. Qué maravillosa verdad. Es la voluntad del Padre. No cabe duda. Ahora usted podrá preguntarme, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será la resurrección? La respuesta es en el día de Cristo. Cuando Él venga. ¿Usted quiere una fecha? ¿Usted quiere un calendario específico? No la hay. No la hay. Solo el Padre sabe el día y la hora. Pero tenemos esta esperanza. Sabemos que sucederá. Sabemos que no nos dejará huérfanos. No nos dejará solos. Cristo viene por su esposa, por la iglesia. Amén. Ahora veremos esto más a detalle en la próxima sesión porque hablará Jesús más tarde sobre la parucia, sobre el Hijo del Hombre y esta forma escatológica del reino. Pero mientras quiero mostrarte una última cosa. La voluntad de Dios es que los suyos sean resucitados. La voluntad del Padre es que tengan un día en el que serán resucitados, pero también la voluntad del Padre es condicional. Ahora, no se rasgue las vestiduras, quiero explicártelo, versículo 40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Cada vez que la Escritura habla de vida eterna, siempre está ligada a la resurrección. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, esto es sinónimo a creer en Él, tenga vida eterna. Ahora, ¿en qué sentido digo que es condicional? En el sentido que nadie puede tener vida a menos que creas en Jesús como el Hijo de Dios. A menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino. Ahora, sabemos que Dios es el que produce la fe, entendemos todo este sistema teológico, sin embargo, Dios hace al hombre responsable por su incredulidad. Escucha esto, Dios hace al hombre responsable por su incredulidad. Si vienes a Él, entonces tienes vida, serás resucitado. Si lo ignoras, si eres incrédulo al Hijo, estás condenado. La Biblia está repleta de esto. Solamente a menos en el Evangelio de Juan, encontramos 69 veces referencias sobre creer en Jesús. Pero quiero decirte al menos 10. Vaya a Juan 1:12, lo vamos a ver de manera rápida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:15, para todo aquel que cree en Él, no se pierda. ¿Lo ves? Mas tenga vida eterna, que sea resucitado. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, sea resucitado. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, no quedará en el sepulcro, no quedará en la muerte, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna, no verá la resurrección, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a resurrección, a vida. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:40, y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, será resucitado. Exactamente, como Lázaro. Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 12:46, yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. Es por medio de la locura de la predicación donde personas pueden oír sobre Jesús y creer.
de alguna manera que desconocemos. Dios hace al hombre responsable, al pecador, sobre su incredulidad. Juan 6:40, esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Es la voluntad del Señor, es la voluntad del Padre, que por medio de la fe en Jesús la gente venga a la vida. Romanos 10:9. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dicho en otras palabras, porque la voluntad de Dios es darte vida por medio de la fe en Cristo. Tú debes aferrarte a Cristo y nada más que a Cristo. Te lo voy a volver a repetir, querido oyente. Porque la voluntad de Dios es darte vida por medio de la fe en Cristo. Tú debes aferrarte a Cristo y nada más que a Cristo. Las imágenes no pueden darte vida. La religión no puede darte vida. Ni el Papa, ni un pastor puede darte vida. Ser un buen padre no puede darte vida. Ser un buen hijo, ser una buena esposa, ser un buen empleado, un buen empleador, ser un buen ciudadano, ser una persona moral, ser una persona de alguna manera buena delante de los vecinos, ni siquiera estar en una iglesia el resto de tu vida te puede dar vida. La única manera, la única voluntad del Padre para darte vida es que creas en Jesucristo. No hay otra. La voluntad de Dios es que todo aquel que ponga la fe en el Señor le conceda la resurrección. No hay otra manera y no habrá otra jamás. Solo hay una, que vengas a Cristo. Así que, querido hermano, aférrate a Él. Aférrate a Cristo, quien resucitó primero. Y luego nosotros seremos resucitados. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección es segura? Recuérdalo. Porque el Padre te lleva eficazmente a Cristo. Y porque Cristo es obediente y te resucitará porque el Padre te llevó. No hay ninguna gloria en nosotros. Yes. Y la resurrección es voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la voluntad de Dios es que tengas vida. Que los suyos tengan vida. Que los suyos sean resucitados en el día postrero. Tiene una agenda. Y es su voluntad que sean salvos por medio de la fe en Cristo. No tiene otra voluntad. No es nada más que solamente por Cristo. Oramos. Agradecemos, Señor Jesús, porque venciste la muerte con poder.